Y es momento de abordar otro de los temas de portada en el programa que está ligado con lo que ha sucedido en estas últimas horas, donde hubo un fuerte malestar entre los vecinos de la ciudad por lo que significó el trabajo a reglamento de los trabajadores de Surbac, que se encontraron con la dramática noticia de un telegrama en el que les advertían, una carta documento en la que les advertían que iban a perder a fin de año sus trabajos ante la caída del contrato que hoy tiene vigente la municipalidad con la empresa Cotreco. El 31 de diciembre vence este actual convenio que ya tuvo prórroga, por lo cual aquí se habilitan dos instancias. La de la licitación difícilmente se pueda concretar, no darían los tiempos formales para que esto suceda, y debería irse hacia un contrato directo con la empresa Cotreco para que no se caiga el servicio, porque tampoco podría ese contrato darse con una empresa foránea, porque tenés que tener estructuras, camiones, galpones, gente que te haga ese trabajo. Tampoco el municipio podría desarrollarlo sin esa estructura. Y si hay algo que ha quedado en claro, es que quede la basura en las calles, así sea por algunas horas, genera un malestar muy fuerte. Ahora, ¿por qué se llegó a esta instancia? ¿Por qué no se ha debatido previamente cuál es el modelo de algo tan sensible? Primero, porque es el proyecto más costoso que tiene el Estado, el contrato con la firma Cotreco. Pero además, es muy sensible la cuestión ambiental. Pensar profundamente qué relación quiere tener Río Cuarto con lo ambiental, con el tratamiento de los residuos, que hoy simplemente es depositarlos en algún lugar, ¿no? Es el servicio de recolección más que de tratamiento de la basura, cuando en realidad la discusión que hoy se da en el mundo es qué hacer con la basura. Bueno, vamos a sumar a este debate al ex candidato a intendente y además concejal, que escribió en un libro cuál era su mirada o su propuesta para el tratamiento de la basura también. Hablamos de Gonzalo Parodi. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo ha vivido lo que ha ocurrido en estas últimas horas en la ciudad con la protesta, con la basura en las calles y con la incertidumbre de lo que pueda pasar con el servicio? Bueno, coincido con lo que viene planteando el bloque de concejales de Primero Río Cuarto, tanto con la concejala Antonella Anali como el presidente del bloque, Gabriela Bride, quien planteaban de que esto tenía que ver con una falta de horizonte de parte del gobierno municipal, de no tener un programa, no tener un proyecto, de no tener definido qué hacer con la basura. Como bien lo decías, era uno de los temas más importantes que tenía que debatir la gestión de Rivas. Todos sabíamos quienes competimos por las elecciones municipales que el contrato terminaba con la empresa Cotreco, que había que empezar a desarrollar y a planificar un nuevo pliego para ver de qué manera íbamos a tratar la basura en Río Cuarto, no solamente en cuanto a la recolección, sino a qué íbamos a hacer con la basura, cuál era la disposición final que le íbamos a dar al integral de los residuos sólidos urbanos. Entonces, bueno, la falta de decisión, la falta de planificación hace que hoy Río Cuarto esté atravesando por este momento de mucha incertidumbre, en donde los vecinos se encuentran con la basura en la calle y en donde también pensamos los discutimos entre nosotros, bueno, ¿qué va a pasar con la basura en el futuro, teniendo en cuenta estos plazos que vos estás mencionando anteriormente? Bueno, es realmente una situación en la cual no deberíamos estar ni siquiera discutiendo, sino que debería haber ya un pliego que tenga la visión no solamente de las fuerzas políticas, sino para mi forma de pensar, de toda la ciudadanía en su conjunto, teniendo en cuenta lo importante de lo ambiental para una ciudad intermedia como Río Cuarto. Sí, hay creo yo, y quiero consultarle qué mirada tiene al respecto, me parece que tres ejes. Por un lado, la falta de debate ha provocado que la discusión
que muchas veces se da sobre la basura es si te la recolectan o no. Entonces, si no pasa el recolector, esto genera un profundo malestar en los vecinos, pero lejos estamos de discusiones mucho más profundas. Por ejemplo, ¿qué se hace con esa basura? Si se puede recuperar, si se puede reciclar, si puede generar recursos para un sector de la población o para la propia sociedad, si es posible convertirla en energía, qué hacemos con la diferenciación, si es necesario seguir teniendo personas que corran detrás de un camión, o hay que pensar en estrategias más modernas, como por ejemplo el tema de los contenedores, pero que no sean contenedores que después se llenen de basura y queden esa basura expuesta porque no hay una cultura de la administración y demás. Pero por otro lado, también está el tema económico, ¿no? He escuchado varias voces desde el municipio esta semana señalar que es muy costoso y que es difícil de sostener el esquema en este contexto, por lo cual tenemos como demasiados frentes de discusión y ninguno resuelto. Y lo que es costoso para los riocuartenses, Pablo, es llegar a esta situación, en donde claramente se va a terminar resolviendo a través de una emergencia y no de una planificación adecuada. Eso es costoso económicamente y ambientalmente, porque debería haber existido, previo ya a la asunción de un gobierno, tener cuál es el proyecto de ciudad que querés para llevar adelante en la ciudad de Río Cuarto, porque eso es lo que discutimos en la campaña. Pero luego se tuvo también la posibilidad de conocer cuál era el plazo que le quedaba al intendente, que contaba también con una prórroga que se termina el 31 de diciembre. Por eso digo, es costoso que como riocuartenses no discutamos estas cosas que son de fondo, que tienen que ver en cómo recolectamos los residuos, pero también qué hacemos con la basura. Por eso cuando vos hacías mención a lo que nosotros presentábamos y lo hicimos en un libro en ese momento, tenía que ver con una ciudad sustentable y que se basaba en la recolección diferenciada, que tenía que ver con una educación ambiental desde las campañas publicitarias a un trabajo muy profundo en los colegios, que había que comenzar, que ese era el comienzo, y después empezar a inaugurar esa planta de tratamiento que se inauguró 2 meses antes de las elecciones y que nunca se puso en funcionamiento, porque se empezaba por el final. Va a tener una planta, pero los ciudadanos no iban a saber o no iban a conocer cuál era el proceso lógico de separación en origen. No se hacía porque no había habido ninguna campaña previa. Bueno, hay que dejar de gobernar muchas veces para la foto, para la imagen, y pensar verdaderamente en cómo se resuelven los problemas de fondo. Entonces, te decía antes, va a ser costoso porque hoy ya tenés la basura en la calle, porque hoy ya los plazos se te vencieron, porque vas a terminar negociando en una emergencia ambiental, por lo que significa para la autoridad pública, vas a terminar definiendo qué hacer con la basura, los plazos que se te terminan, porque vas a avanzar en una prórroga ordinaria, aprobada por el Consejo Deliberante, sin ningún tipo de debate, para ver qué haces a partir de esa situación de emergencia que se te plantea. Bueno, claramente no es una solución, como te decía anteriormente, planificada y pensando en cómo hacemos para que Río Cuarto sea una ciudad moderna, sustentable, equilibrada ambientalmente, que piense en las futuras generaciones. La verdad es que se perdió una gran oportunidad, y se perdió una gran oportunidad teniendo muchísimo tiempo. Ahí es cuando digo que hay un gobierno improvisado que termina trabajando sobre la situación ya acontecida y no con una previsión que le permita demostrar que existía el proyecto en ese sentido, ¿no? Ahora, también hay diferentes formas de bajar los costos, pero para eso tenés que tener un proyecto, y detrás de ese proyecto tenés que tener la decisión de afrontarlo y de llevarlo a la práctica. Ahora, también es cierto que este es un problema, el de la basura, que tiene demasiado, a ver, más allá del tiempo que pudo haber perdido esta gestión en debatirlo, demasiado tiempo en el que no se planificó adecuadamente en la ciudad. Yo recuerdo de la época, digamos, cuando Cantero define lo de Gamsur, que parecía una cuestión innovadora, como que iba a dar un cambio. Al poco tiempo Gamsur se convirtió en un problema, y después apareció la intervención del municipio y
el gobierno de Juan Llure, que hace ese contrato directo con Cotreco en condiciones, a mí me parece, muy similares a la que está enfrentando de Rivas en esta situación, también sobre la marcha, sobre y se fueron perdiendo oportunidades. Hay un debate inconcluso que lleva, mire, creo que décadas en Río Cuarto de qué hacer con la basura. Nos planteábamos también en ese momento la falta de planificación de la ciudad a largo plazo y hacíamos referencia que justamente uno de los últimos proyectos tenía que ver con el de Cantero o con el PERC del Toño Rins. Bueno, claramente fue la última vez que se pensó relativamente a mediano y largo plazo. En aquel momento, creo que con la ingeniera Bolonia a cargo de encarar esa temática. Bueno, teníamos la posibilidad de volver a hacerlo, ¿no? Teníamos la posibilidad de sentarnos, todas las fuerzas políticas que participamos de la vida institucional de la ciudad, pero también cada una de aquellas fuerzas vivas que transitan la ciudad diariamente. Tenemos la Universidad Nacional, tenemos un montón de instituciones privadas también que podrían aportar, profesionales. Bueno, a partir de eso discutir un nuevo pliego, nosotros convencidos de que debería ser desde el Estado conduciendo ese proceso, estableciendo las reglas. Todas las ciudades del mundo iban hacia una menor cantidad de días de recolección de residuos. A partir de ahí es donde nosotros decíamos hay que reducir los costos, porque hoy se lleva 2.200 millones mensuales, es el contrato más caro. En una situación social y económica como la que atraviesa el país, necesariamente había que reducir los costos, y eso tenía que ver con reducir la cantidad de días, pero a través de la concientización de la familia, que tenía que tener mayor cuidado, cuidado de tener mayor cantidad de días el residuo en su casa, separándolo en el origen, haciendo recolección diferenciada. Mira, Pablo, en el centro se recolecta hasta 6 días por semana. Bueno, sí, eso es inviable. Ahora, eso lo tenés que discutir públicamente para conseguir también el respaldo de la sociedad, para que te entiendan el porqué, que tiene que ver con reducir los costos, pero que también tiene que ver con empezar a tener una gestión integral de residuos sólidos urbanos moderno, y que ante cualquier situación que te plantee la empresa, como puede ser decir, bueno, si no es este modelo actual, con estos costos, con estos ingresos, que generen estas ganancias, pero voy a empezar a presionar públicamente porque tienen la posibilidad de hacerlo no recolectando los residuos. Bueno, Dios, lo agarra en un momento de debilidad porque el gobierno nunca avanzó en ningún tipo de discusión. Entonces ahora la verdad que los únicos prisioneros de toda esta situación, por falta de definición política, son los ciudadanos de Río Cuarto, que mañana se levantan y no saben si están o no están las bolsas de basura, porque hoy dependemos de una conciliación obligatoria y no hay una definición del Estado municipal. Eso es lo que nosotros creemos que debería haber sido importante discutir. La única opción que queda, digo, porque los tiempos de una licitación son imposibles, estamos ingresando en noviembre, para poder debatir esto en el Consejo Deliberante, que se convoque una licitación, que se llamen las empresas, que se define y demás, ya no dan los tiempos. La opción sería un acuerdo de emergencia con el Consejo. Es la única salida que queda, como una extensión extraordinaria para poder sí tener los plazos para discutir el pliego, y después, obviamente, que lleva tiempo también el hecho de abrir los pliegos, de licitarlo, de que vuelva el Consejo, de que se apruebe el contrato. Son entre 4 y 5 meses mínimamente, entonces tiene que ser una salida de emergencia. Lamentablemente, repito, en condiciones en donde lo agarra en debilidad al municipio. Yo creo que uno tiene que tener plan A y plan B en estos temas. Ser pragmático. Los servicios públicos pueden ser prestados de muy buena calidad de parte del privado, y si no, también de la parte pública. Y ejemplos sobran, que son, porque muchas veces la gente dice, lo privado es el que mejor presta el servicio. Bueno, el servicio de transporte urbano de pasajeros es pésimo y está en manos del privado. Y un servicio tan elemental como puede ser el de aulas y cloacas en la ciudad, que si bien tiene deficiencias de ahora, porque muchos de los vecinos se encuentran que no tienen agua, en cuanto a la cantidad de kilómetros de cloacas y de cañerías de agua que tiene Río Cuarto prestadas por un ente público, realmente son de un promedio nacional que no lo tiene ninguna otra ciudad del país. Entonces digo,
se demuestra que desde un ente público se pueden prestar buenos servicios. Por eso había que tener plan A y plan B en caso de que una licitación para que quede en manos del privado pudiera no llevarse adelante o tuviera que hacer que el intendente tenga que sacar cartas desde otro mazo. Bueno, en este caso no hay ni plan A ni hay ni plan B. Nosotros recordad que hablábamos del ente municipal de agua y saneamiento, que incluía también la recolección de residuos, en el sentido de como una posibilidad alternativa a la licitación, ¿no? Siempre partiendo de que la licitación iba a ser el camino, con los parámetros que iba a establecer el municipio, con la recolección diferenciada. Bueno, hoy ni siquiera, Pablo, te repito, se están tratando los residuos. Vos decías que a la pasada uno, viste, lo escucha y pasa. Hoy los residuos van todos al mismo lugar. Pero en mayo del año pasado, el 21 de mayo, quien era secretario de gobierno y hoy intendente, inauguraron una planta de tratamiento de residuos en el enterramiento sanitario. Hay que recordar que está en crisis el enterramiento sanitario, que tuvo que haber una expropiación a las apuradas cuando desde el 2017 había un funcionario que decía que estaba colapsado. Hubo denuncias hasta de justicia de que la celda 3 había sido reabierta y que eso ponía en riesgo ambiental a la ciudad. Digo, hay un montón de situaciones que demuestran se toma a la ligera, de manera improvisada, la recolección de los residuos sólidos urbanos de la ciudad y la disposición final. Bueno, me parece que es hora de que se hagan cargo, ¿no? Y que se hagan cargo de resolverlo, no solamente en urgencia, sino también pensando en cómo hacemos para que Río Cuarto sea una ciudad que cuide el medio ambiente para las próximas generaciones. Quiero agradecerle muchísimo este contacto. Naturalmente, aquí se abren dos instancias, ¿no? Por un lado, la que tiene que ver con la conciliación obligatoria, que está ligada con la preocupación natural de los trabajadores que a los que les llegó un telegrama, que una carta documento, en la que les dicen que van a perder su trabajo el 31 de diciembre, ¿no? Que ahí hay un problema laboral, social muy fuerte. Y por el otro lado, qué hacer con la basura en lo urgente, que es lo que se va a definir de aquí en un mes y medio. La discusión, naturalmente, y la que vamos a intentar promover también desde este espacio periodístico, es qué hacer ambientalmente en el mediano y largo plazo en la ciudad, que va a trascender la solución que se puede encontrar para que la basura no quede en la calle, y que tiene que ver fundamentalmente con una mirada integral de la ciudad que queremos. Bueno, seguramente será también una oportunidad para que volvamos a convocarlo. Gonzalo, muchísimas gracias. No, por favor, Pablo, hasta luego y a disposición. Y coincido que es una discusión que tiene que darse de manera integral. Digo, hay un montón de aristas, como por ejemplo la incorporación de los recuperadores urbanos de residuos, que también está dentro del libro que presentamos y dentro de lo que pensábamos que tenía que ser un modelo ambiental inclusivo, digamos, porque no solamente tiene que ver con los trabajadores formales que hoy están en riesgo, sino también con los trabajadores informales y que son agentes ambientales reconocidos por ordenanzas municipales. Así que es un debate que hay que darlo y con profundidad, como decía. Muchísimas gracias.